Televisa presenta. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. El precio de la historia. Y esta es mi casa de empeño. Trabajo aquí con mi viejo y mi hijo. Todo aquí tiene una historia y un precio. Algo que he aprendido luego de 21 años es que nunca se sabe qué entrará por esa puerta. Sobre las colinas en un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. 1, 2, 3, 4. ¡Gato! Teletubbies. Hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies. Cristo ser Togi Asa Oma Teletubbies, Teletubbies, digan hola. Cristo ser Togi Asa Oma Teletubbies, Teletubbies, abrazo. ¿A dónde se fueron los Teletubbies? Dicen que los maestros se quedan dentro del límite escolar, pero a diferencia de los casos mortales, aquí se presenta un evento divino, solo digno de dioses. Gilberto Peralta Baltasar, más que un maestro, un amigo, más que un amigo, un hermano de otra madre, más que un hermano, un padre, más que un padre, una deidad. Esta noche les presentamos a algunos autores mexicanos que han destacado por su habilidad. Les deseo buena suerte, comenzamos. Número 5. Bueno, pues comenzamos con el primer autor llamado Juan Rulfo. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nació en Sayula, Jalisco el 16 de mayo de 1917 y murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En sus obras presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción es realizada en escenarios mexicanos. Sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. En su infancia perdió a su padre a los 7 años y 4 años después murió su madre. A vivir con su abuela para luego ir a un orfanato. En 1933, intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga, optó por trasladarse a la Ciudad de México. Asistió de oyente al Colegio de San Ildefonso. En 1934 comenzó a escribir sus trabajos literarios y a colaborar en la revista América.
En 1938 viajó por algunas regiones del país en comisiones de servicio de la Secretaría de Gobernación y comenzó a publicar sus cuentos más relevantes en revistas literarias. A partir de 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, en la que realizó notables composiciones. Trabajó para la compañía Goodrich Euskadi de 1946 a 1952 como agente viajero. En 1947 se casó con Clara Angelina Aparicio Reyes, con quien tuvo 4 hijos, Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. De 1954 a 1957 fue colaborador de la Comisión del Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista en la Ciudad de México. Algunas de sus obras son Un pedazo de noche, La vida no es muy seria en sus cosas, El llano en llamas, Pedro Páramo, El gallo de oro, Talpa, entre otros. Recibió el premio Javier Villaurrutia en 1956 por su novela Pedro Páramo. En 1974 viajó a Europa para participar en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia. Fue invitado a integrarse a la comitiva presidencial viajando por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia. El 9 de julio de 1976, fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, tomó posesión de la silla 35 el 25 de septiembre de 1980. Rulfo ganó el Premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Así, después de poder ver todos los logros de este gran personaje histórico, se puede notar que fue muy importante dentro de nuestra cultura. Número 4. El segundo autor se llamó Carlos Fuentes Macías, pero mejor conocido como Carlos Fuentes. Este personaje nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928 y murió en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012. Fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano, fue uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas. Recibió el premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. Fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor en 2003 y en 2009 Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. También fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2001. Fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y Nacional de México. Hasta el día de su fallecimiento, fue considerado por un sector del público y de la crítica literaria candidato para obtener el Premio Nobel de Literatura. Carlos Fuentes nació de padres mexicanos en Panamá, el 11 de noviembre de 1928 XDD. Su padre era diplomático, por lo que el escritor pasó su infancia en diversas capitales de América. Pasó los veranos en la Ciudad de México, estudiando en escuelas para no perder el idioma y para aprender la historia de su país. Vivió en Santiago de Chile, 1941-1943, y Buenos Aires, donde recibió la influencia de notables personalidades de la esfera cultural americana. Llegó a México a los 16 años y entró al bachillerato en el Colegio México de la capital. Se inició como periodista colaborador de la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario México, XDD. Se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. En 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional. Fue presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso de ingreso se tituló Palabras Iniciales. Se desempeñó como delegado de México en numerosos organismos internacionales y, desde 1972 hasta 1976, como embajador de su país en Francia. Destacó como profesor en las universidades de Princeton y Columbia y catedrático en las de Harvard y Cambridge. Gran aficionado al cine, escribió varios guiones. Durante toda su vida colaboró en periódicos y revistas de ambos lados del Atlántico. Tuvo 2 hijos llamados Carlos y Natasa XDD. Tiene muchas novelas dentro de las cuales están La región más transparente, Las buenas conciencias, La muerte de Artemio Cruz, Aura, entre otros. Este personaje forma parte del grupo de autores que tienen nacionalidad diferente pero se consideran mexicanos. Número 3.
En el tercer puesto tenemos a Juan José Arreola Zúñiga XDDD. Fue un escritor, académico, traductor y editor mexicano. Nació en Zapotlán el Grande, que hoy es la ciudad Guzmán, en Jalisco, el 21 de septiembre de 1918 y murió en Guadalajara el 3 de diciembre en 2001. Este personaje cabe recalcar que nunca terminó la primaria, que de forma autodidacta fue desarrollando cada uno de sus trabajos. Hijo de Felipe Arreola y Victoria Zúñiga, Juan José Arreola fue el cuarto hijo de un total de 14 hermanos. Asiste desde los 3 años al Colegio de San Francisco, escuela de monjas francesas, en donde comienza a tomar gusto por la literatura y por el conocimiento en general. Trabaja como encuadernador con José María Silva, un pariente lejano, y posteriormente en la imprenta del Chepo Gutiérrez. Cumplidos los 15 años, el joven Arreola ya ha leído a autores como Baudelaire, Dante XDDDD, Whitman, Ludwig, Papini y Stuart. A sus 18 años viaja a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Teatral de Bellas Artes, en donde toma clases con Fernando Wagner. Hacia 1939, trabaja como actor con Javier Villaurrutia. En el mismo año deja la Escuela Teatral de Bellas Artes y comienza a trabajar con Rodolfo Usigli en la compañía Teatro de Medianoche. En 1941, tras un par de viajes a la Ciudad de México, sufre una congestión alimenticia y una infección intestinal, lo cual le acarreará una severa crisis de nervios, que sufrirá eventualmente durante el resto de su vida. Viaja a Guadalajara, donde, en 1943, y por recomendación de su primo Enrique, se entrevista con Jorge Dick, director del periódico El Occidental, en donde colabora escribiendo artículos y como jefe de circulación hasta 1945. En 1944, Louis Jouvet llega a Jalisco invitado por una colonia francesa. Juan José Arreola, declarado admirador del actor, se entrevista con él, quien le ofrece una beca del Instituto Francés de la América Latina. En 1946, ya instalado en México, trabaja como traductor, redactor y corrector en el Departamento Técnico del Fondo de Cultura Económica por recomendación de Antonio Alatorre. Ahí conoce a Daniel Cosío Villegas, quien publicó Varia Invención, 1949, primer libro de Juan José Arreola editado bajo la colección Tezontle, cuya portada diseñó Juan Soriano. En 1956, Arreola recibe la propuesta de dirigir una compañía teatral que sería patrocinada por Difusión Cultural de la UNAM. Tras el cambio de rector, Arreola es destituido de la dirección de la Casa del Lago. Víctima de una hidrocefalia que lo aquejó durante sus últimos años, muere a los 83 años en su casa en Jalisco. Le sobrevivieron su viuda, 3 hijos y 6 nietos. Sin duda un autor muy peculiar en cuanto a que no terminó la primaria e hizo muchos logros a lo largo de su carrera XDDD. Número 2. En el segundo puesto tenemos a un autor mexicano llamado Manuel Acuña Narro. Nació el 27 de agosto de 1849 en Saltillo, Coahuila, y murió el 6 de diciembre de 1873 en la Ciudad de México. Fue un poeta mexicano ambientado en el romance intelectual de la época. Manuel Acuña Narro realizó sus primeros estudios en su natal Saltillo en el Colegio Josefino, viajó posteriormente a la Ciudad de México para cursar filosofía y matemáticas, además de varios idiomas, como el francés y el latín, con objeto de ingresar a estudiar la carrera de medicina, en donde se inscribió en 1866, carrera que se vio truncada como un maestro que conocemos XDXDDD por el término de su vida a los 24 años. Durante sus años de participación en tertulias literarias, conoció a Ignacio Manuel Altamirano, a Agustín F. Cuenca y a Juan de Dios Peza. Con este último mantuvo un fuerte vínculo amistoso, inclusive el llamarlo hermano, motivo por el cual Peza fue uno de los oradores principales del día del sepelio de Acuña. Su carrera literaria fue breve, aunque fructífera. Comenzó en 1869, con una elegía a la muerte de Eduardo Alzúa, amigo suyo. Ese mismo año, al lado de un grupo de intelectuales, fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl en uno de los patios del ex convento de San Jerónimo, que le sirvió para dar sus primeros pasos como poeta. Varios de sus trabajos de esta época se encuentran en el suplemento del periódico La Iberia.
Acuña se suicidó el 6 de diciembre de 1873 luego de ingerir cianuro de potasio. Sus restos, inicialmente fueron enterrados en el cementerio de Campo Florido, en la capital del país, después sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, y allí permanecieron hasta 1917 cuando fueron trasladados a Saltillo. Depositados en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres del Panteón de Santiago. En la intersección de las calles República de Brasil y República de Venezuela del centro histórico de la Ciudad de México se encuentra una placa que indica el lugar donde se suicidó. La cronología de sus vidas sería entonces que en 1849-1868 comienza sus estudios en la Escuela de Medicina. 1869 inicia su actividad literaria colaborando en El Renacimiento. 1870 publica sus textos en El Libre Pensador. 1871 realiza múltiples colaboraciones periodísticas en El Federalista, El Eco de Ambos Mundos y otras publicaciones. 1872 se estrena El Pasado, drama en 3 actos, único que el autor verá puesto en escena. 1873 se suicida en la Ciudad de México, el 6 de diciembre. 1911 edición de sus poesías completas en París. Así, después de haber visto todo lo que hizo este autor, a pesar de su suicidio y corta vida, tuvo éxito sin mencionar su carrera truncada XDDDD. Last year over 3 million people were disabled. Número 1. En el último puesto tenemos a Amado Nervo. Se llama Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. Nació en Nayarit el 27 de agosto de 1927 y murió en Montevideo, Uruguay el 24 de mayo de 1919. Fue un poeta y prosista mexicano perteneciente al movimiento modernista. Este autor a los 9 años perdió a su padre y para después el suicidio de su hermano y años después la muerte de su amada XDDDXXDDDD. Sus primeros estudios fueron en Michoacán, primero en Jacona en el Colegio de San Luis Gonzaga. Luego en Zamora la Peletería No es Cierto XDDD estudió Ciencia y Filosofía para luego estudiar un año en la Escuela de Leyes, pero con la muerte de su padre se encontraba en una situación económica difícil por lo cual aceptó un trabajo en Tepic. En 1894 prosiguió su carrera en la Ciudad de México, donde empezó a ser conocido y apreciado y colaboró en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con escritores mexicanos como Luis G. Urbina, Tablada, Dávalos, y con algunos extranjeros como Rubén Darío, José Santos Chocano y Campo Amor. En 1900 viajó a París, enviado como corresponsal del periódico El Imparcial a la Exposición Universal, donde conoció por primera vez su amor, quien moriría en 1912, aunque para después volver a la pobreza intentado sobrevivir con lo que podía y de la forma que podría. A su vuelta a México ya era un poeta consagrado. Atendió fugazmente puestos docentes y burocráticos. Ganó una plaza de profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria, nivel equivalente al de bachillerato superior de otros países. Hacia 1905 ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid. En 1914 la revolución interrumpió el servicio diplomático y se impuso su cese, lo que le hizo acercarse otra vez a la pobreza. Regresó al país en 1918 y volvió a ser reconocido como diplomático, por lo que poco después fue enviado como ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Llegó a Buenos Aires en marzo. Se dice que una situación fortuita impidió un encuentro en esta ciudad entre él y el compositor argentino Ernesto Drangosich. Nervo falleció en Montevideo el 24 de mayo de 1919, a los 48 años. Su cadáver fue conducido a México por la corbeta Uruguay, escoltada por barcos argentinos, cubanos, venezolanos y brasileños. Fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres, antes llamada Rotonda de los Hombres Ilustres, el 14 de noviembre de 1919. Tiene obras como La Bachillera, Donador de Almas, El Diablo Desinteresado, Perlas Negras, entre otros. Por ahora hemos terminado con nuestro top 5 autores mexicanos sobresalientes de México, los dejo con nuestro conductor Clemento. Después de este viaje al pasado, usted, televidente,
ha podido apreciar algunos de los autores más enigmáticos y sobresalientes de la literatura mexicana. Esperando que este video haya sido de su agrado y haya contribuido a expandir su sintagma, me remito a despedirme. Te ha hablado al excremento Dóriga y les deseo buenas noches. I guess so. They wait for this shit for a long time, didn't Hey, I'm just feeling my vibe right now. I'm feeling myself. Panda. I got